Críticas sin spoilers de la serie Garoden, El camino del lobo solitario, que francamente es una verdadera joyita. Acompáñame en este video para explicarte el porqué. Serie animada recién estrenada de 8 capítulos y cada capítulo es más o menos como de 25 minutos cada uno, así que francamente sí te le echas bastante rapidito, el cual se encuentra en el género de la acción, la aventura y el thriller, donde la sinopsis nos dice que huyendo de su pasado problemático, Yuzu se ve obligado a participar en un torneo de lucha clandestino mortal, el cual es experto en el respetado arte marcial llamado Takemiya Ryu. Hosu debe abrirse el camino entre formidables enemigos y sus demonios personales. Y todo esto mientras lidia con una recompensa de 3 millones de yenes sobre su cabeza y un detective que anda tras su rastro. Y este anime se basa en las novelas del escritor Baku Yumemakura, donde el primer volumen fue lanzado el 20 de julio de 1985. Y esta primera parte terminó con el volumen 13 lanzado el 4 de marzo del 2003. Después se lanzó la primera novela de la segunda parte titulada Shin Goroden, la cual se publicó el 12 de diciembre del 2006 y terminó el 6 de octubre del 2020 cuando se publicó el volumen número 5. Aunque aquí, ojo al dato, realmente estas fueron novelas, no mangas, pero sí tuvo algunas adaptaciones al manga, como la primera que se realizó por Hiro Taniguchi, la cual fue lanzada de 1989 a 1990. Después tuvo otro manga realizado por Keisuke Itagaki, el cual fue lanzado en agosto de 1996 y terminó en febrero de 1999. Así como también se lanzó un manga precuela, en este caso llamado Garoden Boy, el cual fue lanzado de julio del 2004 y duró hasta septiembre del 2012. Pero la cosa no terminó ahí, también hubo una adaptación cinematográfica dirigida por Masato Sasaki que se estrenó el 25 de enero de 1995. Y además también tuvimos adaptaciones a videojuegos, en este caso para PlayStation 2, el juego de Garoden Breakdown que se lanzó el 7 de noviembre del 2005 y el segundo juego Garoden Break Blood, Fierce o Twist que se lanzó el 15 de marzo del 2007. Así que como ves, realmente es una obra bastante respetada y bastante querida allá en Japón, pero obviamente aquí de este lado del charco realmente no conocíamos esta serie. O al menos yo francamente no la conocía, pero después de ver esta serie francamente me interesan todos estos productos. Dicho esto, empecemos con la crítica, empezamos con el director, Atsushi Ikariya, que es conocido como director y animador japonés, el cual trabajó en el anime ID Invaded del 2020, en el anime File 04 Extended del 2020 y en el anime ID Indeeds del 2020. Así como también trabajó en el anime bastante conocido de Fate Stay Night. Y además contó con Daisuke Mataga como asistente de dirección. Así que como ves amigo, es un director bastante experimentado, pero sobre todo es un director que le encanta la acción gráfica. Y en esta serie se nota especialmente. Así que le voy a poner palomita. Ahora pasemos a la crítica del guión realizada por Sadayuki Murai, el cual trabajó en la serie animada de Knights of Sidonia del 2014, así como también trabajó como co-guionista en la película de Godzilla del 2017 y también trabajó en la serie de anime Saduki Bisco del 2022. Y en esta serie hace un excelente trabajo porque no solo adapta perfectamente la serie de las novelas, sino también algo de las series del manga y hasta un poquito de la película y de los videojuegos. Porque siendo sinceros, esta obra es 100% ochentera y obviamente la acción es del mismo tipo y sí, se siente en la serie animada, pero en este caso lo que hizo fue adaptarla y también modernizar muchos de los conceptos clásicos de la acción de aquellas épocas. Así que en pocas palabras sí le brinda un homenaje a la acción ochentera, pero también se siente bastante contemporánea. Y además se da el lujo de escribir bastantes personajes en esta serie animada y no siempre y no todos los utiliza en esta primera temporada y como que los deja abiertos para poder
seguirlos trabajando en una segunda y hasta a lo mejor le alcanza hasta para una tercera temporada. Y la verdad es que la mayoría de ellos son bastante interesantes, así que yo sí quedé invitado y espero que sí se haga la segunda y espero que hasta una tercera temporada. Ahora pasemos a la crítica del elenco, que francamente todos lo hicieron bastante bien, porque en este caso yo no oí la versión en japonés, sino más bien la versión doblada al español, así que en este caso el doblaje en español también me parece bastante bueno y acertado. Ahora pasemos a la crítica de la producción realizada por la productora Studio NAS, que en este caso se especializa en realizar proyectos principalmente de anime, como en este caso la serie de Termae Romae Nomae del 2022 o la serie Good Night World del 2023, dado que es una productora que generalmente adapta novelas y también mangas a series de anime, y en este caso me parece que hicieron un excelente trabajo. Otra cosa que sobresalió fue precisamente el diseño de los personajes realizado por el director Ikarilla, que también lo realizó junto con el otro diseñador Momoko Kawai. Así como también sobresalió, y yo diría más que sobresalió, fue la música compuesta por Takashi Ueda, el cual por cierto interpretó el tema de apertura de Fight Pride y el tema de cierre Cry Boy, que sobre todo el de apertura es un temazo bastante heavy. Además le añade música de fondo bastante buena para todas las escenas de peleas. Y además también hicieron una intro bastante buena combinando imágenes naturales, imágenes en tinta china y imágenes en anime, que francamente queda perfectamente bien para este tipo de series. Y aquí pasemos a lo que es la crítica en general, que sí, francamente la animación sí tiene algunos detallitos que sí son muy pequeños y yo francamente se los paso, pero sí alguien que es más purista de la animación se dará cuenta de algunas fallas, sobre todo en la animación y en los acabados finales. Otro punto negativo para mí vendría siendo que de repente hay varios diálogos que se repiten constantemente durante toda la temporada. Eso pasa como 3-4 veces, pero sí se nota demasiado cuando está al español. Y el otro punto negativo que yo le vi fue precisamente el ritmo, que en este caso francamente empieza bastante bien el ritmo, pero ya para la última parte, los últimos capítulos, se acelera al 200% este ritmo. En pocas palabras, los últimos capítulos se siente como que se les acababa el tiempo y no quisieron hacer 1 o 2 capítulos más, que hubieran quedado perfecto hacer esta temporada de 10 capítulos, porque sí, los últimos capítulos se sienten súper apresurados, que francamente no me molestó, pero sí se siente demasiado evidente. Pero a pesar de todos estos detallitos, francamente no me importaron absolutamente nada, porque esta serie está súper bien escrita, con personajes interesantes, con buenas secuencias de acción, buena música, buena ambientación, con algunas sorpresas y con un final bastante bueno. Y además brindándole un buen homenaje a todas esas series y películas de acción y sobre todo de peleas y de torneos, como viene siendo precisamente Dragon Ball o Los Caballeros del Zodiaco, o Con Tanto Sangriento, o Operación Dragón, o Rocky, o en este caso la serie de Street Fighter o Mortal Kombat. Al grado que tenía mucho tiempo que no veía algo como esto, que francamente me diera ese feeling de todas esas series ochenteras y noventeras que tanto nos gustaba de niños. Y esta serie me dio ese feeling que tanto extrañaba, así que en este caso, como fan le voy a poner una calificación de 9 y como crítico le voy a poner una calificación de 8.5. Así que en resumen, la serie animada de Goroden, El Camino del Lobo Solitario de Netflix, francamente es una serie de anime que es imperdible, sobre todo si a ti te gustaban esas películas y series de luchas y de torneos. Así que sí, la verdad es que te la recomiendo bastante. Gracias como siempre por el apoyo. No te olvides de suscribirte, darle like y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda mucho a seguir adelante. Así como también te recomiendo este video de la crítica sin spoilers de la película Thelma el Unicornio, también de Netflix, que francamente no es tan mala como parece. Así que nos vemos en el siguiente video. Gracias por el apoyo. Bye.